femicidio como agravante del homicidio, con la imposición de la pena de prisión perpetua para los victimarios, se incorporó al sistema penal argentino en el año 2012. El debate en el Congreso se desarrolló al influjo de un reguero de asesinatos de mujeres, muchos de los cuales alcanzaron una fuerte repercusión nacional. Aunque formalmente el femicidio no existiera como tal, en el 2012 Catamarca contaba con un cúmulo de homicidios resonantes, como ser el caso de María Soledad Morales. En el año 2003, la UNIFEM, que es el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Prevención y Promoción de los Derechos de la Mujer en el Mundo, elaboró un informe denominado Brutalidad de Género, en donde la provincia de Catamarca figuraba junto a Ciudad Juárez y a Guatemala. El desarrollo de los movimientos feministas y de la lucha de género ha contribuido y contribuye a mantener la visibilidad sobre estos casos y una actitud social alerta al respecto. 7 y Medio ha preparado para esta oportunidad un informe que intenta explorar sobre el perfil de los femicidas y sobre los modos en que va configurándose su peligrosa personalidad. Vamos a verlo a continuación. Francisco Andrés Quiroga, alias Negro La Carpa, fue el primer condenado por femicidio de la Argentina. El 20 de junio de 2014, la Cámara Penal número 1 de Catamarca le dio cadena perpetua por el brutal asesinato de María Rita Valdés, una joven de 23 años con la que tenía un hijo y a la que explotaba como prostituta. La condena fue confirmada en 2015 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego de matar a María Rita, el Negro La Carpa la descuartizó y arrojó los restos al dique El Jumial. 2 días después del crimen, el 5 de marzo de 2013, salieron a flote 2 piernas y un brazo. El Negro La Carpa era un personaje tenebroso con frondosos antecedentes penales. En 2007 había sido condenado por el abuso sexual de una adolescente de 15 años. María Rita había denunciado a su victimario en reiteradas oportunidades por violencia de género. Sobre el Negro La Carpa pesaban 4 órdenes de restricción que le prohibían acercarse a la joven. Al femicida Francisco Andrés Quiroga se sumaron luego otros condenados por homicidio agravado por femicidio. En diciembre de 2013, Manolo Hernández violó y estranguló en Fiambalá a Keila Reynoso de 13 años. Es un depredador, consignó la pericia psiquiátrica. El crimen de Keila coronaba un 2013 negro. Damián Bebecano había asesinado a María Eugenia Rojas en enero y a Susana Aguilar en marzo. En septiembre, Darío Ezequiel Castro mató a puntazos a la docente Fabiana Arangués. El caso no llegó a juicio porque Castro se suicidó en prisión. En octubre, fueron asesinadas Celeste Chasqui Moreno y María del Valle Condorí, cuyos crímenes siguen impunes. Marcos Gutiérrez mató de 12 puñaladas a su pareja, Rosa Alicia Pacheco, el 24 de abril de 2016. 2017 fue otro año pródigo en femicidios. En mayo, en Londres, Belén, Miguel Ángel Rodríguez mató a puñaladas a su expareja Cecilia Olima. Rodríguez había sido imputado por violencia de género y tenía prohibido acercarse a su ex. Esteban Castaño mató a su pareja Julieta Cuni Herrera en octubre. Las pericias lo describieron como narcisista, egocéntrico, manipulador y psicópata. En noviembre, Jorge Luis Burgos prendió fuego a la casilla en la que vivía su pareja Celeste Silva junto a sus 3 hijos. Celeste murió junto al hijo de 1 año que tenía en común con su asesino. La causa aún no llegó a juicio. El programa se implementa desde el año 2016 en función de el incremento que notábamos del ingreso por este tipo de delitos, que con anterioridad en el servicio no contábamos, ¿sí? No solían ingresar al servicio penitenciario por delitos relacionados a la violencia de género, siempre eran más bien condenas en suspenso o algún otro tipo de medida, pero no la de prisión efectiva. Entonces empezamos a notar que de repente teníamos una población, si se quiere, con un delito o una tipología distinta, y eso nos llevó a tener la inquietud de intentar brindar una respuesta a
este nuevo grupo, por así decir, de internos que teníamos alojados ahora en el servicio. Y lamentablemente ha tenido que llegarse a instancias de femicidio para tomar conciencia de esta problemática. Todas situaciones anteriores, tales como lesiones, amenazas, eran, si se quiere, subestimadas. Particularmente tiene que ver con este proceso de socialización nuestro, en donde al varón, ¿sí?, todo aquello que tiene que ver con lo sensible, con lo emotivo, se lo coarta en algún punto, ¿no? Los padres muchas veces ni siquiera hacen demostraciones de cariño, de afecto hacia el hijo, porque no va a ser cosa que me salga de la vereda del frente. Ese temor por ahí que tenemos, que todo aquello que no tenga que ver con lo rudo, con lo fuerte, con lo viril, ya es del otro bando, por así decirlo, ¿sí? Y bueno, ya entrando en las patologías en sí, tiene que ver con una cuestión de que muchas personas hacen de su pareja o toman a su pareja como algo de su propiedad. Es mi mujer, ¿sí? Esto de decir yo soy el dueño, si se quiere, o a mí debe de obedecer. Básicamente es un objeto, el objeto de satisfacción, ¿sí? Y cuando ese objeto por ahí nos plantea cuestiones que nos hacen perder nuestra seguridad. Porque mientras yo ejerzo un dominio y la otra persona me responde, está todo bien. Pero cuando la otra persona en algún punto hace algo que me descoloca a mí, y ahí entran a jugar mis inseguridades, mis miedos, el qué dirán. Ellos mismos muchas veces nos comentan que vienen de contextos en donde había violencia, en donde el padre siempre ha ejercido un rol mucho más fuerte, mucho más dominante, y la madre otro, y eso se naturaliza, y eso todos lo naturalizamos, y eso todos lo llevamos como que es lo normal, ¿sí? Entonces nos empezamos a reproducir también. Más allá de los celos tiene que ver con miedos e inseguridades del hombre, de que este objeto se me vaya de las manos, o haga algo en el cual yo ya pierda el control de esta persona o de este objeto, como suelen tomarlo, ¿sí? Su objeto de repente dejó de servir para sus fines. Entonces, si no hace lo que yo deseo, lo que yo quiero, ¿para qué me sirve? La instancia de verse privados de su libertad no es solamente de su libertad, sino que se ven ya privados de muchas otras cosas. Esa instancia les hace tomar conciencia de otras. Quizás si no llegara a eso, sería más difícil trabajarlo, ¿sí? Que de hecho sucede. Hay muchas personas que las medidas de restricción o las medidas judiciales, las medidas terapéuticas que le imponen, hacen agua, ¿sí? Pero en muchas personas el hecho de llegar a estar privado de su libertad sí funciona como un clic. Hay un mínimo porcentaje que son las personalidades psicopáticas, ¿sí? Son aquellas personalidades psicopáticas, es aquella personalidad en donde no puede percibir la necesidad, el deseo, el sentimiento de la otra persona, ¿sí? Y en el caso en que pudiera llegar a percibirlo, no le importa. El psicópata es la persona que manipula, el psicópata es la persona que busca siempre salirse o satisfacer su propia necesidad, ¿sí? Y sí los hay. Y en ese caso esta persona puede llegar a simular sentimientos de angustia, pero no a sentirlos realmente. Y no hay un arrepentimiento fidedigno, cabal, genuino. Siempre en la violencia de género se viene haciendo mucho hincapié en la víctima, lo cual me parece fantástico, ¿sí? Que la víctima pueda sentir seguridad, pueda tener una autoestima que le permita, ¿sí? Salirse de este lugar de víctima, ¿sí? Que le permita sortear estas dificultades. Pero me parece que el trabajo solo con la víctima es un 50%, ¿sí? Creo que el trabajo con el victimario es tan importante como con el trabajo con la víctima. ¿Por qué? Porque este victimario va a recuperar su libertad. Y no solo va a recuperar su libertad, sino que es muy probable que vuelva a formar otra pareja. Entonces, si esta persona, ¿sí?, no ha tomado conciencia, no ha incorporado o no ha aprendido de esta experiencia, ¿sí?, o sigue
justificándola de la manera en que ha justificado con anterioridad su violencia, es casi 100% probable que vuelva a ejercer violencia de género. Desde el Estado, entiendo que no hay ninguna institución que brinde algún tratamiento o algo así al victimario. Crímenes íntimos, podríamos decir. Cuesta imaginar de qué modo podrían los poderes públicos intervenir antes de los hechos consumados. Mucho más cuando víctimas y victimarios comparten códigos culturales que tienden a naturalizar la violencia, al punto tal que muchas veces las víctimas desisten de las denuncias realizadas como si en la denuncia estuviera la anomalía. A esto se suma que estos códigos culturales que naturalizan la violencia funcionan, operan también en el sistema judicial y dentro de la policía. La lucha de los movimientos feministas ha ganado mucho terreno en la desarticulación de comportamientos patriarcales que han naturalizado la violencia de género. Sin embargo, esta deconstrucción es lenta y trabajosa, y el tiempo cuesta sangre. De los casos expuestos en el informe, hay dos claros ejemplos de la indefensión en la que se encuentran las víctimas, pese a haber dado aviso a la justicia. Rita Valdés denunció en 4 ocasiones al Negro Lacarpa. Cecilia Olima denunció en 2 oportunidades a Miguel Ángel Rodríguez antes de que fuera brutalmente asesinada en la ciudad de Londres. Rodríguez, 6 horas antes de haber cometido el brutal asesinato, se había presentado en la comisaría para firmar una notificación judicial. Si no es posible asegurar la protección material de la víctima, las decisiones carecen de operatividad, son meramente testimoniales, parecen una salida de compromiso, casi una burla. Las gestiones para que el Poder Judicial de Catamarca incorpore un sistema tendiente a abordar el problema de la violencia de género desde un punto de vista terapéutico, a prevenir, han sido hasta este momento infructuosas. Cabe preguntarse cuánto dolor, cuántas muertes podrían haberse evitado si a las medidas restrictivas que dispone la justicia, muchas veces de carácter puramente testimonial, como lo aseveran los cadáveres y las heridas sufridas por las mujeres, se conjugaran con un seguimiento exhaustivo de su cumplimiento y la imposición de programas a los victimarios o potenciales victimarios. Se trata de un tema sin duda complejo. Demanda recursos humanos idóneos, demanda presupuesto, demanda la decisión política para acometer las reformas necesarias, incluidas las legislativas, y trascender la comodidad de lo meramente declamativo. La institucionalidad aparece muy rezagada, muy retrasada respecto de lo que ocurre en la sociedad. Los esfuerzos individuales naufragan en la ausencia del sistema. Y el elemento invariable, las más desguarnecidas son las que carecen de recursos económicos y sociales para movilizar los aparatos de la justicia o de la seguridad. Mientras esta brecha entre las instituciones y la sociedad no se acorte, no se cierre, la violencia de género seguirá apilando cadáveres.